Bien, hermanos, vamos a desarrollar un tema que está titulado Motivaciones ilegales del obrero. Y este título nos dice mucho. Primero, que todos somos obreros. Hay un solo Señor. Y usted y yo y cualquier persona que pertenece a la iglesia del Señor somos solo obreros. No somos jefes, no somos patrones, no somos nada. Estamos para servirnos los unos a los otros y tenemos un solo Señor, un solo Maestro, que es Dios. Dios en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, tenemos que empezar grabando eso. Estamos para colaborar. Somos servidores de Dios y servidores entre todos nosotros. Y estamos siempre para colaborar, para ayudarnos, para ejercer los dones en favor de los demás. Y eso debe ser lo que siempre motive nuestro corazón. Hay una fuerza interior dentro de nosotros, una determinación grande para emprender acciones, y estas acciones nos van a llevar a lograr objetivos, metas y propósitos. Entonces, esa debe ser nuestra motivación siempre, que dentro de nosotros seamos guiados por el Señor para hacer toda buena obra en nombre de Él, para la gloria de Él y para cumplir el propósito esencial en nuestra vida, que es parecernos cada vez, cada día más a nuestro Señor Jesús. Y cuando pensaba en este título también se me venía a la mente, no sé si se puede decir así, pero esa fuerza interna, esa motivación divina para crear todas las cosas que podemos apreciar, que sabemos, la magnificencia de la creación de nosotros mismos, cómo funciona todo a la perfección, y me hacía pensar en el comienzo de las cosas, cuando todo era armonía, una comunión plena entre Dios y los hombres y Dios, no había pecado y era maravilloso. Me imaginaba estar en el estado de Adán y Eva, algo muy grandioso, y esa es la motivación divina. Crear todas las cosas para tener una plena comunión con Él, una armonía tal, una vida tan llena de paz, de gozo, donde no existe el pecado, pero el pecado entró y el pecado distorsiona todo. El pecado es una fuerza tan destructora que nos llevó a la muerte eterna, pero de allí hemos sido rescatados por nuestro Señor y hoy tenemos esa dicha y ese privilegio de pertenecer al reino del Señor. Entonces podemos ir pensando en qué te motiva a ti, cuál es la motivación, esa determinación interna que tienes tú para levantarte cada día y desarrollarte en todas las áreas de tu vida, pero sobre todo empezando por la área espiritual. ¿Qué te motiva? Pues lo primero que te debe motivar es que el mandato que resume todo, que es amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo, a ese que tienes sentado a tu derecha, a tu izquierda, adelante y atrás, como a ti mismo. Si cumples con eso, cumples con toda la ley de Moisés, con todos los demás preceptos, porque del amor nace todo. Dios creó todo por amor. Dios hizo todo en amor y con amor, porque Dios es amor. Entonces, eso es lo que nos debe motivar siempre, eso es lo que tenemos que tener grabado en nuestro corazón para que sea ese aliento que nos inspire día a día a vivir una vida plena y en santidad, en comunión con el Señor Jesús. Pero sabemos que hay fuerzas que se oponen, sabemos que tenemos que alcanzar una estatura grande y plena como la del Señor Jesús, y eso nos invita a crecer. Podemos crecer, podemos estar chiquititos, niños, adolescentes o ya
hermanos maduros, pero podemos seguir creciendo porque la estatura de nuestro Señor Jesús es infinita. Entonces debemos de tener esa fuerza interna, esa motivación para levantarnos cada día y decir, bueno, ¿qué más voy a hacer para parecerme al Señor Jesús? Podemos también motivarnos para querer vivir bíblicamente, no con la influencia mundana, ni nuestros propios pensamientos, ni las costumbres familiares, sino bíblicamente. Nos debe motivar a ayudar a los necesitados. ¿Quién no necesita de Dios? ¿Quién no necesita de nosotros, de un hermano, de una hermana? Usted o yo, todos nos necesitamos. Y no solamente es la necesidad material, la necesidad emocional, la necesidad de compañía, la necesidad espiritual de compartir una palabra que te levante. Muchas necesidades tenemos, nadie se libra de esto. Te motiva, hermano, saber de que ante esa perspectiva bíblica Dios te invita a servir. Te recuerdas que Él abandonó su morada celestial, allí donde todo es santidad plena y plena armonía. Te motiva eso que el Señor Jesús, Dios hecho hombre, vino a la tierra y abandonó su morada celestial. No tuvo a bien sujetarse a eso, sino venir para servirte a ti, a mí, pecadores, para volvernos a unir, para devolvernos la paz. Tienes en mente siempre eso y eso no te invita a sacar fuerzas de donde no tienes, pedirle al Señor para servir. No es lo que debe motivarte siempre, el ayudar a tu esposo, a tus hijos, sea que cumplan o no cumplan. No se trata acaso de que tú lo hagas, que en ti haya ese espíritu de servicio siempre a tu prójimo, al que está cerca a ti, a nosotros que nos podemos ver e interrelacionar siempre. Ese debe ser lo que debe haber siempre en tu corazón y mantener una relación personal e íntima con Dios, porque al hacer eso vas a encontrar las motivaciones necesarias para seguir en tu vida. Cuando hagas eso, cada día buscas al Señor, entonces te llenarás de su Espíritu. El Espíritu Santo que ya mora en ti te vivificará, te dará todo lo que necesitas para que siempre haya en tu corazón paz, gozo, amor y todo lo demás, humildad, dejes la soberbia y siempre estés dando fruto de su Espíritu. Porque nada somos, todo lo hemos recibido. Estábamos perdidos y Dios nos sacó de esa perdición. Entonces, debemos de vivir así, pero hay muchas cosas que nos engañan. Es que Dios nos ha salvado de la muerte eterna, nos ha salvado de la ignorancia de su voluntad, pero nos ha traído acá a la la iglesia, para entre todos ayudarnos. Pero hay algo que con lo cual Él todavía no ha terminado, y es algo interno en nosotros que la Biblia, la palabra, las Escrituras le llama carne. Es algo que tenemos allí, con la cual tenemos que pelear siempre, y esa carne, esa fuerza maligna interna que ahí todavía habita en nosotros, nos impulsa a tener motivaciones ilegales. Ilegal porque no está acorde con la justicia de nuestro Señor. Nos impulsa a pecar, nos impulsa a alejarnos de su voluntad. Son motivaciones muy engañosas dentro de nosotros. Por eso el Señor dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Entonces tenemos que tener en mente que siempre está eso allí y nosotros tenemos que pelear contra la carne. Se disfraza de bondad, pero no hay bondad en ella. Muchas veces ni nos damos cuenta, avanza y avanza y avanza y no observamos que le estamos dando paso. No es Satanás, es algo interno dentro de nosotros con lo cual tenemos que pelear y solamente lo podemos detener, lo podemos apresar
por medio de la fuerza del Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Hace trampas, trampas que nos invitan a caer. Trampas como cuando el cazador, han visto que quiere atrapar a alguien y pone un hueco, cava un hueco hondo y pone algo que es muy parecido al césped o la tierra, lo pone con algo delicado, palitos, para que cuando alguien pise ahí caiga. Asimismo, nuestra carne nos pone trampas en nosotros. Están allí dentro de nuestro corazón y son trampas que apelan a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, a esa vida centrada en uno mismo. Y yo, algo que nuestro pastor lo acuñó como el yoísmo o el yo-yo. Todo es yo, ¿y qué hay de mí? Y no hay un rato de pensamiento para pensar en los demás, porque lo que se trata es de morir a uno mismo y pensar en los demás. Por ejemplo, y estamos hablando dentro de un contexto cristiano, de una vida de iglesia. Estamos hablando de nosotros, de todos los siervos, los obreros del Señor, todos los servidores que podemos caer en esta trampa por no observar lo que pide nuestra carne y comenzamos a alejarnos del Señor. Y es que a veces venimos y servimos, pero exigimos respeto. Y no es que no merezcamos respeto, sino que porque hago yo un servicio a favor de los demás, exijo respeto, exijo que se me mire, exijo que miren lo que estoy haciendo. No tienen la mente colaboradora para ver y cómo ayudar a los demás, sino pide respeto por lo que él hace. Y hay otra forma también ilegal de obrar en el obrero. Por ejemplo, cuando por pasar más tiempo por el Señor, por leer más las Escrituras, por estar atento y saber, entonces cree que esa autoridad que cae sobre él por el mismo peso de pasar tiempo con Dios, puede mandar a los demás. Y no se trata de mandar, hermano, hermana, se trata de hacer lo que hace nuestro Señor con nosotros. Se trata de persuadir por medio de seguir el ejemplo de Jesús para que todos y cada uno hagamos lo que hacía nuestro Señor Jesús en su paso por la tierra. De eso se trata y tenemos que observar porque a veces ocurre que lo hacemos, no nos damos cuenta. Por eso le digo, son como trampas ocultas dentro de nuestro interior que tenemos que ir puliendo, tenemos que no dejar que avancen. Otros nos podemos sentir superiores. Oh, yo cuánto sé. Entonces miro a los demás como por encima del hombro. No es así porque eso es jactancia, eso es ostentación. Siempre. Otro error es cuidar siempre de nuestros propios intereses. Y no es que nuestros intereses no sean algo de valor en nuestra vida, sino que siempre estamos cuidando nuestros propios intereses, siempre centrados en uno mismo. Y otra cosa que se ve mucho en las iglesias, y no estamos exentos, que formamos grupos. Yo me identifico con él, con ella, entonces solamente comienzo a reunirme con él y con tal y con cual hermano o hermana. Los demás como si no nos conociéramos, los demás como si no fueran parte del reino de Dios. Y Dios quiere que interactuemos entre todos. Dios quiere que seamos unidos, que haya ese interés, que te involucres en la vida del hermano para tener motivos de oración, para saber consolarlo, para darle una palabra de aliento, un abrazo. Solamente de repente ese abrazo puede reanimar al hermano porque lo va a sentir como que viene de Cristo mismo porque sabe que en ese momento lo necesita. Visitarlo en el hospital, visitarlo en su hogar. ¿Cuántas cosas más podemos hacer? No se niegue, hermano, hermana, cuando alguien le toca su puerta y lo quiere visitar y le dice, no,
tengo que hacer, tengo tantas ocupaciones que no tengo tiempo para estar un rato con un hermano, con una hermana que lo quiere ayudar. Y eso está en nuestros corazones, eso vive ahí dentro. No nos damos cuenta, pero avanza, avanza, avanza y pasa las semanas, pasan los meses, pasan los años y la iglesia sigue en ese estado. Venimos acá, pero no nos conocemos. Y como decía nuestro hermano José, la iglesia inicial se buscaba, pasaba de repente todo el domingo. Es un día reservado para el Señor, para la comunión entre nosotros, pero ni bien termina el culto y nuestros pies están apresurados para irnos a casa. ¿Y qué de la relación entre todos nosotros? ¿Qué el de conocernos? ¿Qué el de acercarse a un hermano para saber si tiene alguna necesidad? Y en estas trampas, todos los obreros del Señor pueden caer. Nadie está exento, por eso hay que estar siempre orando y examinándose este engañoso corazón para caminar en verdad. Y esta semana y la próxima vamos a hablar de dos motivaciones ilegales, ¿no? Una es el prestigio y otra es la autoridad mal llevada. Hoy día solamente Dios nos va a hablar del prestigio, y el prestigio entendiéndose por ese deseo ilícito que hay dentro de nosotros para llamar la atención de los demás, lo que se llama ostentación, jactancia. Es el uso, como les decía, de un poder oculto dentro de nosotros. Viene disfrazado, es mentiroso. ¿Y por qué es mentiroso? Porque la palabra de Dios nos dice, el que no ama a su hermano, a quien puede ver, entonces miente. Hay dentro de él una mentira, porque el que ama a Dios, ama a su hermano. Uno no puede amar a Dios y no amar a su hermano. Y tenemos que caminar en ese sentido, hermanos. Queremos ver una iglesia unida, poderosa, fuerte, que sigue creciendo y creciendo. Examina dentro de ti, rompe esas barreras que hay de egoísmo, de orgullo, y acércate a ese hermano que de repente es más difícil de relacionarte con él o con ella. No tengas temor, el Señor va a ir contigo, el Señor es el que va a romper cualquier barrera. Abre tu corazón cuando alguien se te acerque. Necesitas de ese amor que está implantado ya en el corazón del hermano que se acerca a ti. No es casualidad, Dios está guiando. Y ese deseo ilícito vive en nuestros corazones, miente, como ya lo podemos ver. No hay amor en eso. El prestigio es como una fascinación que entra en nosotros para buscar la recompensa o el reconocimiento personal. Y créanme que sí, se siente. Muchas veces me ha tocado a mí estar al frente y se siente a veces, ¿no? Muchas veces al comienzo me ponía muy nervioso porque no ha sido mi virtud estar al frente de las personas, más bien se me cegaba todo. Pero el Señor es bueno, confiando en Él lo puede hacer. Pero también he sentido eso de que, wow, lo pude hacer y no hay momentitos, segundos, que si uno deja avanzar eso, uno piensa que todo viene de uno, cuando todo viene del cielo. No somos más que siervos inútiles. Yo no hablo otra cosa o cualquier predicador, cualquier que le toque estar al frente, si no es de la Biblia, de la misma palabra del Señor. Solamente hacemos lo que el Señor nos dice y hablamos de lo que el Señor ya dijo. Y seguiremos hablando porque necesitamos recordarlo, porque
Somos como amnésicos espirituales. Escuchamos, pero no lo guardamos. Lo guardamos, pero no lo ponemos por obra. Y Dios quiere terminar con eso en nosotros, en su iglesia. Es algo que te fascina, que si lo dejas avanzar te va a atrapar y ya te vas a perder del camino. Ya no vas a estar en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque no consideras a Dios y por tanto no serás ni seré un obrero fiel, ese obrero que busca al Señor. Entonces el prestigio llama a que te vean, quiere reconocimiento, quiere recompensa, no lo hace por amor a Dios, sino siempre está centrado en Él mismo. Y los invito en este momento a leer Mateo 6. Y esta palabra las dice nuestro Señor Jesús. Si tienen sus Biblias de estudio, la van a ver que están con letras rojitas. Y es parte del Sermón del Monte. Mateo 6:1. Miren lo que nos dice el Señor. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Miren cómo empieza. Guardaos. Te dice, cuídate. Hay una alarma que suena ahí. Ten mucho cuidado de hacer tu propia justicia, no la justicia del Dios, ¿delante de quién? De los hombres. No es delante de Dios, sino delante de los hombres, meramente horizontal, meramente terrenal, sin considerar a Dios y su verdadero propósito. Lo haces en tu propia justicia, no en la justicia divina. Y dice que el obrero debe ser visto haciendo obras. Nosotros debemos ser vistos haciendo obras porque Dios quiere que hagas obras en su reino, pero lo que no quiere es que hagas las obras para ser vistos. Si no, el Señor se estaría contradiciendo en su mismo sermón, en el capítulo 5, verso 16. El Señor dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. El Señor mismo está diciendo, hagan obras, que esa luz que Él ha puesto en nosotros alumbre a todos los demás, porque los demás necesitan ver nuestras buenas obras. Pero ¿para qué son estas buenas obras? Para glorificar a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, cuando dice acá el Señor que habían hombres, y refiriéndose a esa cultura judía, donde habían fariseos, saduceos, escribas, que habían armado una serie de tradiciones a la ley de Moisés y se habían olvidado del Señor y hacían las cosas para ser vistos de los hombres, no para glorificar a nuestro Señor. Entonces hay que hacer obras para el Señor, hacer que los demás vean nuestras obras para el Señor, pero no hacer las obras para jactancia nuestra. Eso es lo que les está diciendo en este primer verso a todos sus discípulos y a toda la gente que estaba congregada en ese momento en el monte. Y les sigue hablando y les da ejemplos de cómo esta cultura judía vivía engañada a sí mismo y engañando a los demás. Y en el verso 2 al 4 nos habla de nuestro dar, pero a las personas necesitadas de ayuda material. Y dice,
verso 2, Mateo capítulo 6. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompense en público. ¿Cómo está describiendo Jesús a estas personas que vivían en ese tiempo? Que les agradaba ayudar a los necesitados, pero de forma ostentosa, para que todos lo vieran. Miren, aquí estoy yo, voy a sacar mis $100 y miren, los muestro para que todos lo vean y lo hago público. Ellos decían amar a Dios, se jactaban de vivir en la ley de Moisés, pero eran actores, no estaban glorificando a Dios, estaban glorificándose a ellos mismos. Y por eso les decían hipócritas. Iban a los centros de reunión, a las sinagogas, y hacían estas posturas de que eran dadores, que ayudaban a los necesitados, cuando lo daban de repente de lo mismo que usurpaban del pueblo. Y lo hacían no solo en las sinagogas, en los lugares de reunión, sino en las calles. Veían a un menesteroso y se ocupaban de ver que haya bastante público que los estuviera viendo para en ese momento recién entregarle la necesidad que tenían. Y su propósito que era, como lo dice bien claro aquí el Señor Jesús, para ser alabados de los hombres. Y muchas veces se va a repetir este verso: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero dice más: cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y lo que quiere decir con estas palabras nuestro Señor Jesús es imposible que tu brazo derecho no se entere de tu izquierda, sino lo que quiere decir el Señor es que lo hagas de tal manera que no haya ninguna jactancia ni ostentación en ti. Que lo hagas de tal manera como que ni siquiera tú lo hagas ya de manera tan natural y por amor a Dios, que nadie, es como si estuviera nadie viéndote, sino solamente viéndote el Señor mismo, porque lo haces porque Él te lo pide que lo hagas así. Y dice: para que sea tu limosna en secreto. Y hermanos, es que sucede que se puede dar en secreto, o sea, se puede dar cuando nadie te ve, cuando quieres ayudar a alguien que está en necesidad material, nadie te ve, tú estás solamente con esa persona que necesita ayuda, pero aún así lo haces solo para tu propia gloria. Para que el hermano diga: sí, mira qué bueno es este hermano que viene a ayudarme. No consideras a Dios, solamente lo haces para que de repente ese hermano diga de ti: sí, en tal ocasión vino él o ella y me ayudó. Y también se puede dar en público, como lo hacemos muchas veces aquí. Pero sin jactancia, solamente lo hacemos en conciencia de que es para la obra del Señor, para que la iglesia siga en camino. Entonces lo hacemos en público, pero para la gloria de nuestro Señor. Porque Dios te está mirando. Él ve los secretos de tu corazón. A Él no se le va a escapar si lo haces en carne o si lo haces para darle gloria a su santo nombre. ¿Alguien podrá burlar al Señor? ¿Alguien podrá esconder lo que hay dentro de su corazón a la hora que ayuda a un necesitado? No te engañes, hermano, hermana. El Señor te está mirando. El Señor ve lo secreto y profundo de tu corazón. Así que
es por eso que él le pide a este público que tenía delante de él, que tenga cuidado de cómo lo ejecutas, que todas las cosas deben ser dadas para dar gloria al Señor. ¿Para qué hemos sido creados, hermanos? Para la alabanza y la gloria de nuestro Señor. No hemos sido creados para otra cosa. Y todo acto debe ser para lo mismo. Luego les empieza a decir, cuidado, hay otra cosa que están haciendo mal. Y dice, verso 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, nuevamente, no actúes, no finjas que lo haces para mí. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y es que todo lo hacían para ser vistos de los hombres. Imagínense vestidos con sus trajes que ellos solían vestirse para darse a notar, puestos de pie todo el tiempo, no con el afán de entregarse al Señor, sino que todos los estén mirando. Imagínense que busquen la hora apropiada de un día y se paren no en medio de la calle, sino en una esquina. ¿Por qué la esquina? Porque de ahí es observado desde más ángulos. Y así era el corazón de estos hombres. Ellos querían solamente ser vistos de los hombres. Y así vivían. Cuando en la oración nuestro Señor nos pide otra cosa. Y de igual manera dice que se puede orar a puerta cerrada, porque el verso dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y allí ora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero lo mismo que con la limosna. Podemos orar a puerta cerrada, siguiendo la dirección de este verso 6. Podemos estar allí, pero ¿qué motiva tu oración? ¿Estás allí en la intimidad con el Señor y solamente oras por ti mismo? Tengo esta necesidad, estoy afligido por esto, me pasa esto, yo te sigo, Señor, pero no obtengo lo que yo deseo, y te concentras solamente en ti y no tienes tiempo para hacer una oración con una motivación adecuada. La motivación debe ser siempre, primero, obedecer al Señor. Tú oras porque el Señor te dice que debes orar, compartir las cargas los unos por los otros, porque así cumples la ley de Cristo, y que es la ley del amor. Porque, nuevamente, si no amas a tu hermano a quien puedes ver, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Entonces tiene que ser una oración de intercesión también por los demás, sabiendo que todos tenemos necesidades. Y mientras más conozcas las necesidades de los demás, más motivo de oración profunda tendrás allí cuando estés en tu aposento secreto, allí cuando cierres la puerta de tu habitación. ¿Orarás solo por ti? Orarás por los demás. No es malo orar por ti, pero ¿consideras en tu oración a los demás? ¿Por cuántos hermanos oras? ¿Las necesidades de cuántos hermanos conoces? ¿Cómo es tu oración? Es algo que Dios nos dice. No te concentres en ti, no te concentres en tu yo. Deja eso de lado, no seas como esta cultura que vivía así, engañada en sí mismo, que buscaba ser visto por los demás. Entra aquí a orar conmigo en la intimidad, pero también ora por los demás, intercede por los demás.
Entonces se puede orar también sin público, sin que te vean los hombres, pero sin la motivación adecuada. Y también puede ser todo lo contrario. Tú puedes estar orando en público y con la motivación adecuada. Porque si acá el Señor te dice, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre, entonces tú puedes decir, entonces ya para qué necesidad de ir al culto de oración. Pero la palabra no queda allí, dice, obedeced y sujetaos a vuestros pastores. Y Dios ha puesto en el corazón de los pastores, no solo en esta iglesia, sino en muchas iglesias, que haya un culto de oración, porque ahí tenemos la oportunidad de compartir las cargas los unos por los otros. Aquí tenemos la oportunidad de orar por los motivos que Dios pone, que se extraen de los mismos devocionales o que sabemos que compartimos todos juntos propósitos y objetivos a cumplir, porque toda iglesia tiene su propio camino, un propio andar, un propio avanzar, sus propios metas, objetivos, propósitos. Y aquí oramos por muchas cosas. Lo hacemos el público, pero con la motivación adecuada, no con la motivación distorsionada. No venimos aquí para que nos vean, tenemos que venir para orar, compartir las cargas y por los motivos de oración que Dios ponga a favor de nuestra congregación. Entonces tenemos que siempre luchar contra estas cosas que el Señor demanda de nosotros, de cultivar una cultura cristiana, una cultura verdadera, y no con las motivaciones que el Señor está presentando hasta aquí. Y algo que, preparando esta prédica, el Señor hablaba a mi corazón, y es que la motivación más grande que debe haber al orar es considerar lo que dice los versos 12, 14 y 15 de Mateo 6. Y es que el Señor les empieza a enseñar, les da un modelo de oración a sus discípulos y a todo ese público que estaba delante de él. Les da un modelo, más no es algo rígido, es un modelo, pero dentro de este modelo dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es que el hecho de que nosotros estemos aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor es porque Él murió en la cruz para perdonarnos. Tenemos que recordar eso siempre. Estábamos perdidos en el mundo. Estábamos camino directo al infierno y desde allí nos ha sacado el Señor para traernos a su luz admirable, para hablarnos e ir desechando, y eso fue por medio del perdón. Y aquí dice que nosotros debemos pedirle perdón, pero que también debemos perdonar a los que nos ofenden. Y si no hay perdón en tu familia, no hay perdón entre nosotros, todos nosotros que somos la familia más grande, insertadas en nuestro Señor Jesús, ¿cómo puede haber unión? ¿Cómo puede haber paz? Y hago este paréntesis porque tal vez no lo percibamos, pero sí es un paso esencial que debemos dar. Sin perdón no hay unión, hermanos. Miren lo que dice el verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si perdonas, Dios te perdona. Si perdonas a tu hermano, alguien que te va a ofender,
como tú también lo ofenderás de alguna u otra manera. Entonces, si lo perdonas, Dios te perdonará. Pero mira lo que dice el verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces quedarás estancado allí donde estás, si no hay perdón. Tienes que revisarte sinceramente delante del Señor. ¿Por qué no puedes perdonar? ¿Por qué hay eso en ti que te impide perdonar? Si Dios ha derramado su espíritu en tu corazón, ¿qué te impide si Él murió por ti para perdonarte? ¿Por qué no puedes perdonar la ofensa de tu hermano, de tu prójimo, de tu cónyuge, de tu hijo, de cualquier hermano que esté aquí de reunido? El perdón es lo que siempre nos va a mantener unidos, hermanos. No hagamos oraciones como las que hacían los escribas y los fariseos. Hagamos oraciones sinceras donde medie el perdón siempre entre todos nosotros. Luego, nuestro Señor ya en el verso 16 trata con otra forma falsa para obtener la atención de los demás, que es la forma como ayunaban los escribas y fariseos. Dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, siempre hipócritas, ¿no? Actores, mentirosos, falsos, no para la gloria de Dios, sino nuevamente para ser vistos. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y es que tanto en la antigüedad como ahora podemos ayunar por motivos equivocados. Queremos que todos sepan que estamos ayunando. Y acá cuando menciona la palabra austera, dice, o sea, es algo que queremos hacer tan rígido, que tan notorio, para que todos se den cuenta, al tal punto que demudan sus rostros, dice. O sea, ponemos cara como que, mira, ve, cómo estoy porque estoy ayunando, ¿no? O sea, cambias tu expresión. No sé, no me sale ahorita cómo ponerla, ¿verdad? Pero así eran estos hombres. Y así puede eso habitar en tu corazón, hermano. Hacerlo por la manera no correcta, sino para ser visto. Lo que el Señor pide es de que nadie se dé cuenta, porque Él te está viendo en lo secreto de tu corazón. Él quiere romper esas ligaduras que te atan allí, que no te dejan crecer y avanzar y parecerte más a Jesús. Él quiere que ayunes por eso, por ti y también por otros. ¿Has examinado en tu corazón qué es lo que te impide crecer? ¿Has examinado cuando oras por qué estás estancado? ¿Por qué no sigues avanzando en parecerte más a Cristo? ¿Por qué no hay en ese sentir dentro de tuyo de servir a los demás? Y claro, dirás, sí, yo sirvo aquí, allá y en todas partes donde me lleva el Señor, pero en tu familia más grande que es la iglesia, ¿no te da el tiempo, no puedes separar tiempo para servir al Señor? ¿No es ese un buen motivo de ayuno? Algo en lo que tú no puedas todavía superarte, algo que no puedas vencer, algo que esté desordenado en tu vida y necesite ser ordenado. ¿Por qué no ayunar por eso, pero con el semblante correcto? Porque cuando uno ayuna y sabe de que Dios lo está ayudando para vencer ese obstáculo que hay para crecer en Cristo, entonces hay alegría en nuestro corazón. Y cuando hay alegría dentro de nosotros, en nuestro rostro se nota.
porque sabes que el Señor está obrando en ti. Y no hay necesidad de poner carita triste ni carita cansada, sino carita de alegría, de gozo, de paz, de saber que Dios siempre está contigo. Hay momentos en que Dios te abandonará, en las buenas y en las malas, en necesidad, en lo alto, en lo profundo. ¿Dios te va a abandonar? ¿Crees que Dios es así, que te puede abandonar un solo instante? Pues como no, a veces no estás convencido, Dios deja que tengas experiencias para que te des cuenta. Y esos son buenos motivos de ayuno, buenos motivos de oración. El romper esas ligaduras que te tienen atado, esas ligaduras de la carne, no de la tentación de Satanás ni de la influencia del mundo, sino esas ligaduras que tienes dentro, que son atraídas, sí, por las cosas que ofrece el mundo, pero que pueden ser vencidas recurriendo al dador y a la fuente de poder de todo, que es Dios, el Espíritu Santo que tienes y mora en ti. Así que aquí hay 3 ejemplos, pero nosotros podemos, al leer la Biblia, al examinarnos nosotros mismos, ver qué más hay en nosotros que todavía no podemos vencer y que nos tiene atados y nos impide conocer más del Señor. Porque para poder mirar bien hay que limpiar, hay que sacar el tronco que tenemos en los ojos. Y hay estos 3 ejemplos, ustedes han visto que el Señor dice, sí, tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa de estos hombres o cuál es nuestra recompensa cuando lo hacemos de forma inadecuada? Pues el aplauso y la recompensa terrenal solamente de los hombres. Más de Dios no recibimos nada. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Que acumulemos riquezas en la tierra o en el cielo. Y en el cielo es hacer estas buenas obras para la gloria de Dios. Y que nos vean haciendo estas buenas obras, pero para la gloria de nuestro Señor. Y eso será el pago completo que recibiremos, solamente la atención, el aplauso de los hombres, las felicitaciones. Y ese será nuestro pago total, nuestro pago completo. No habrá pago divino, que Dios ve, no puedes ocultarle a Él nada, Él ve mi corazón. Y cuando lo hago con humildad y sencillez, pues la recompensa es celestial, es divina, mucho, mucho más grande en gozo y paz y comunión con nuestro Padre. Son tesoros celestiales porque Dios ve la verdadera motivación que hay dentro de ti y de mí, que es dar gloria a su santo nombre. Por eso el verso 21 que dice, porque donde esté vuestro corazón, allí estará también, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Para ir terminando, hermanos, nuestro Señor Jesús en el capítulo 23 del mismo libro Mateo, nos sigue hablando más de cómo era la conducta de los escribas y los fariseos. En el verso 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. 2 veces lo pone, ¿no? ¿Por qué será? Era muy notorio que eso buscaban los fariseos, los escribas, ¿no? Siempre hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres.
Y esa descripción que habla allí no es otra cosa que se vestían, hacían cosas que sí les pedía la ley. Y con eso querían demostrar que ellos eran muy espirituales, que estaban siempre ahí guardando la ley de Moisés, pero dentro de su corazón no era así. Ellos amaban tener los primeros asientos en las cenas, dice, y las primeras sillas en las sinagogas. Ahora no vaya a ser, hermano, hermana, que ya no quiera sentarse aquí adelante. Lo que quería el Señor es que ellos amaban. O sea, quiero que me vean. Yo soy el que llego primero y el que hago caso, y no por la manera correcta, sino porque quiero que me vean, ¿no? Quiero que en las cenas ahí yo tenga ahí en las primeras filas para que todos vean yo soy, ¿no? Como cuando invitan a estas ceremonias de presidentes y todos, los sientan ahí para que todos los vean, para que su nombre sea resaltado. Pero no, tú vienes aquí puntual y primero y te sientas adelante porque quieres escuchar claramente, porque quieres guardar las demás sillas para los hermanos que llegan después, para que todo sea más ordenado, para que sigas las indicaciones de los sugieres. Entonces, amar estas cosas no es bueno, dice el Señor, porque ellos decían, si vamos a los primeros versos de este capítulo 23, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, miren, nosotros somos sus discípulos. Nos está hablando y dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, aquellos religiosos que decían amar a Dios pero no lo amaban, por ende no amaban a su hermano, porque si no amas a Dios no amas a tu hermano, y si no amas a tu hermano viceversa no amas a Dios. Tienes que mostrar amor por el hermano. ¿Qué amor puede haber cuando lo haces para ser visto? Y dice, así que todo lo que os digan que guarden, guardarlo y hacerlo. Sí, hay que tenerlo y hacerlo. Eso está muy bien, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Y es algo en que también nosotros podemos caer. El Señor nos habla, nosotros escuchamos, lo guardamos, lo decimos, pero no lo hacemos. Por ejemplo, amas a tu esposa o avanzas en ese derrotero, en ese camino que ha marcado el Señor de amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, porque Cristo no solo la amó, la sigue amando. Tú y yo, Él nos sigue amando. Te sujetas tu esposa a tu esposo porque Dios te lo pide así, porque es lo mejor, o simplemente no lo haces porque tu esposo no hace lo que Dios quiere, no te ama. Y viceversa, ¿acaso Dios pide que porque los demás lo hacen, tú dejes de hacer lo que a ti te toca? ¿Es eso amar a Dios? ¿Descuidarte de la crianza de tus hijos será amar a Dios? ¿Descuidarte de amar a tu hermano y de acercarse para atenderlo en alguna necesidad será amar a Dios? Entonces, hay que vivir conforme a lo que decimos. Por eso tenemos que tener cuidado en cultivar primero nuestro carácter, que haya amor, gozo, paz en nuestros corazones para poder expresar eso dentro del hogar, pero también aquí en la iglesia. Tener cuidado de que tenemos que obedecer al Señor, que eso es lo que debe impulsarnos a nosotros, y no como lo hacían este pueblo que había sido escogido por el Señor, el pueblo de Israel, que después de siglos se habían distorsionado y
en su mente y descarriado en sus corazones. Vivían por sus tradiciones y por ser vistos. Así que tenemos que tener cuidado de todas estas características que el Señor nos dice, cuidado, estate alerta, eso vive dentro de ti. Si no mantienes una comunión a diaria conmigo, puedes darle paso a esto y vas a hacer las cosas para tu gloria y no para la gloria de Él mismo. ¿Cuál entonces es la medicina? Vamos a hablar en parte de la solución, porque la otra semana nos vamos a seguir hablando de otra motivación ilegal que hay dentro de nosotros. Y la medicina de que el Señor nos habla es la humildad. ¿Qué nos dice el Señor Jesús en Mateo 11:29? Porque lo que le dijo a ellos lo sigue diciendo a nosotros. Mateo 11:29. El Señor te dice, hermano, hermana, el Señor me dice también, llevad mi yugo sobre vosotros. Qué bueno es andar con el Señor. Hermoso es andar con Él. ¿Cómo no querer andar junto a Él, atado a Él, de la mano de Él? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El Señor Jesús estaba en vida y les decía, aprendan. Yo soy el ejemplo. Yo soy el Señor. Hoy tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que el Señor no nos ha abandonado. Está contigo y está conmigo. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y es que la humildad es el camino, hermanos. La humildad es reconocer tus debilidades, reconocer tus limitaciones y actuar conforme a ello. ¿O eres completo, eres perfecto en el Señor? ¿O tienes debilidades y tienes imperfecciones? Todos los tenemos. Así que el obrero humilde del Señor reconoce que es así, que es imperfecto. Y por eso se humilla ante el Señor. Esa es la humildad. Y la humildad no se trata de compararte con tu hermano, con tu hermana, cuán espiritual es o cuán desobediente es, sino el punto, la referencia es Cristo Jesús. A la talla de Él es lo que tú tienes que apuntar, no a la talla de los demás. Si eres humilde, te darás cuenta de la grandeza de nuestro Dios y lo pequeño que somos todos y cada uno de nosotros. Y esa es la verdadera humildad. Saber de que hay tanto todavía por hacer en el nombre del Señor para perfeccionar nuestra manera de vivir, que nos postramos ante Él, pidiéndole auxilio y socorro, porque a pesar de muchas prédicas, de mucha lectura, cuando llega el momento fuerte en nuestras vidas, la tormenta, no sabemos qué hacer. Pero Dios está allí contigo. Él quiere que aprendas de Él y que aprendas en humildad. Que te reconozcas que por más que sepas, que por más posición que tengas en la iglesia, siempre vas a necesitar de Él y necesitas andar en verdadera humildad. Así que el humilde se mide en silencio ante la grandeza de Cristo y no exige los merecimientos que le corresponden. No lo exige, jamás. Sabe de que no tiene derecho a nada porque sabe de dónde vino, de dónde lo sacó Cristo y que por gracia recibe todo lo que tiene. Y como lo dije antes, como lo dice el Señor, somos siervos inútiles, solo hacemos lo que Él nos dice y ya no exige estos merecimientos, sino
que renuncia a ellos por amor al prójimo. No quiero yo la mirada de los demás. Yo quiero amar a Dios y atender las necesidades de mis hermanos y de mis hermanas. Y cuando permanezco así, nace en ti y en mí ese deseo de acompañar al hermano en cualquier situación que esté. Si es para alegría, compartir el gozo; si es para tristeza, compartir y llorar y abrazarse juntos también. Y para cualquier necesidad espiritual o material que haya en su vida. El obrero humilde sabe que todo lo que es por la gracia de Dios. Sabe que tiene que menguar para que Cristo crezca. De manera que lleguemos a decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque si Cristo vive en ti, te parecerás cada vez más a Cristo, por haber guardado la humildad dentro de tu corazón. Y para cerrar el mensaje de hoy, ya continuaremos la siguiente semana. Vayamos al Salmo 113. El Señor fue tan humilde que se hizo semejante a nosotros. Se hizo hombre para marcarnos el camino. Él murió a sí mismo para beneficio de todos y cada uno de nosotros. Pero es algo muy hermoso lo que vamos a leer. Salmo 113, versos 5 y 6. Dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él vive allá, hermanos, en un lugar lleno de santidad. Él vive en el tercer cielo, un lugar que creo que por más que queramos imaginarlo, no lo podemos entender. El mismo Pablo dijo: no sé si en el cuerpo, en el espíritu, pero he estado allí y no sé cómo explicarles lo que vi. Y por más que intentemos imaginarnos, donde vive nuestro Señor es algo que podemos decir que es santo y sin pecado. Pero Él mira desde allí los otros cielos, el segundo y el primer cielo. Y en este primer cielo están encerrados los demonios. Y estamos también encerrados todos y cada uno de nosotros. Está lleno de pecado, de maldad. Nosotros hemos sido salvos de la esclavitud del pecado, mas todavía podemos estar presos en el pecado porque no obedecemos, que nos miramos a nosotros mismos, buscamos el prestigio de los demás, el ser vistos y no dar gloria a nuestro Señor. Sin embargo, nuestro Señor, que vive allá en lo alto, pone su mirada en este lugar donde hay mucho pecado. El Señor es precioso y bueno y misericordioso para con nosotros. El Señor nos quiere llevar hacia allá, hacia su presencia, hacia una plenitud de vida. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando suene la alarma, esa cosita que sientes tú de que quieres hacer las cosas para que te vean los demás. Ponerte de rodillas y pedirle al único dador de la fuerza y el poder para sacarte de esa miseria. Amén. Es muy peligroso, hermanos. Tomémoslo muy en serio.